Hola, sigamos entonces con R, tercer video de los 4 que vamos a hacer sobre introducir el lenguaje de programación. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver las variables categóricas de cómo las representa R, que en R se llaman factores, ¿ya? Entonces, aparte de los tipos que vimos como numeric, string, character, logical, también tenemos un tipo que se llama factor en R. Y eso es para representar variables categóricas, que en estadística, análisis de datos se usan mucho cuando tengo variables que representan categorías discretas, ¿no? Eso puede ser a veces clases sociales, cuando tengo estratos socioeconómicos, raciales también, para personas puede ser el género, para cosas de un auto puede ser el tipo de auto, si es sedán, si es camioneta, eh, pasa mucho. Si un empleado es público o no público. O sea, en la vida real muchos datasets, muchos datasets tienen variables categóricas. ¿Cómo lo represento en R? Con estos factores, que internamente un factor es nada más que los trabaja como variables enteras, pero tiene otra variable que se llama levels. O sea, la variable factor guarda cada valor del factor como un entero, y el levels codifica el nombre que tiene cada posible valor de la variable categórica. Entonces lo puedo construir así con C. O sea, si yo construyo un vector con C, por ejemplo, de string, pero lo llama factor, estoy convirtiendo este vector a factor. Y ahí básicamente todos los valores distintos que encuentre en este vector van a ser los distintos niveles. Entonces, por ejemplo, acá creo el vector people, gente, como hombres y mujeres. ¿Ya? Entonces, si uno ve este valor, vector, ya te lo muestra con los valores que tiene, pero se dan cuenta que no hay comillas aquí, porque lo está tratando como factor. Entonces, si uno va a class de people, te dice que es un factor, y si va a los levels, te dice los levels que tiene. Entonces, yo fácilmente puedo renombrar, por ejemplo, los nombres de las categorías dejando el vector intacto. Por ejemplo, acá puedo decir en verdad que los levels de este vector sean man y woman, y lo único que hice fue renombrar el vector, pero el vector es el mismo. Veamos aquí, ejecutemos este mismo código. Factor, y tengo people, ¿se dan cuenta? Pero si yo a people le sumara un número, un 2, por ejemplo. No me deja. No me deja los factors. ¿Sí? Pensé que me podía dejar. Pero si uno pone as numeric people, probablemente rápidamente me lo pasa a ceros y unos, ¿no? Sí, ya unos y dos. Ya, esto es el vector, esta es la clase. Y los levels los puedo acceder. Y los puedo acá renombrar. Y ahora tengo las personas, que son los mismos valores, pero ahora en inglés. Ya, algo interesante que yo puedo hacer cuando tengo una variable numérica y otra categórica es hacer agregación. O sea, si tengo un vector numérico y tengo otro vector categórico, a veces me gustaría aplicar una función a las distintas categorías. Por ejemplo, ¿se acuerdan de nuestro vector ages de edades? Yo podría crear una categoría que pase todas las edades menores que 12 como niño, child, las que estén entre 12 y 18 como adolescente, y las mayores que 18 como adulto. Ya, y esto creo esta variable se crea primero como string, porque esto lo estoy definiendo como string, y después lo paso a categórica con el as factor. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora quisiera saber, por ejemplo, la edad promedio de los adultos, de los niños y de los adolescentes? Ya la forma lenta sería, ¿no es cierto?, haciendo un for. Sería haciendo un for que me creo recorriendo este vector, ages, y creando subvectores, ¿no es cierto?, y después calculando el promedio de cada uno. Pero R tiene hartas funciones que evitan hacer estos for, que siempre terminan con la palabra apply. ¿Ya? Hay un sapply, lapply, tapply. tapply funciona para una variable, recibe una variable numérica, una variable categórica y una función. ¿Y qué es lo que hace? Le aplica la función para cada distinta categoría, le aplica la función a los elementos del vector que recibe. Entonces acá le pasé length y lo que me dice es la cantidad de adolescentes, adultos y niños que tengo.
Le paso min y me da el promedio de los adolescentes, de los adultos, de los niños. Y ¿se dan cuenta? Le paso sd y me da la desviación estándar de los adolescentes, los adultos y los niños. Eso está apply, ¿ya? Que me evita este for. Tengo que crear ya. Creo este vector, category h's. Y ahí lo tengo. Ya, esto sería, si yo hiciera por ejemplo h's y después acá le paso solamente los casos h's menor que 12 y a esto le pongo min, es lo mismo que esto, ¿no es cierto? Que este número que está acá. Eso sería, pero la gracia de tapply es que me lo hace en una sola pasada. Para todas las categorías posibles. Para child, adulto y adolescente. Entonces es súper útil. De hecho, los fanáticos de R nunca usan force en sus códigos. Todo lo hacen con o tapply o supply que vamos a ver después. Ese es como el espíritu de programar en R. Strings, esto lo vamos a ver un poco a la rápida porque no creo que usemos mucho en el curso, pero R también permite manejar string, tiene el tipo character, que son sus strings, se crean con las comillas y se imprimen con el comando cat, que eso es lo que imprime. Entonces acá hago la variable greeting de saludo, hello world, y la imprimo. Puedo concatenar dos strings con el comando paste de pegar y le tengo que decir el comando o el string separador, el carácter separador. Acá estoy concatenando hello con bye y le pongo un separador al medio. Puedo concatenar acá solamente un string con un vector de número y esto lo que hace es concatenar. Acuérdense que R generalmente recicla cuando tiene uno más corto, entonces te lo está concatenando person con 1, person con 2, person con 3, person con 4. Y lo mismo que acá con Hello World. ¿Ya? Tengo mi Hello World y le concateno con 1, 2, 3 y le pongo un separador espacio y tengo todo esto Hello World. Puedo obtener substrings, substrings con el comando substr y le digo desde dónde empiezo hasta dónde termino. Y acuérdense que en R todo parte desde 1, no desde 0 como otros lenguajes de programación. Y también R tiene un vector llamado letters que viene predefinido y es un vector con las letras del abecedario. Entonces a veces si ustedes pueden, a veces es útil para nombrar ciertas variables, ¿no? Ustedes pueden concatenar con el paste, pueden concatenar cosas con las letters o con números y pueden así crear nombres de variables rápidamente. Generalmente para eso sirve. ¿Qué más? Estas cosas son más por completitud que se las enseño porque no las vamos a usar en el curso, pero en R también se pueden hacer matrices. ¿Qué son las matrices en R? Son vectores multidimensionales, o sea, de 2 dimensiones, donde tengo filas y columnas. Se crean con el comando matrix, de matriz, y le paso como input los datos que vienen en un vector, y le digo la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces R va a tratar de que esto calce, de exige que, ¿no es cierto?, el largo de este vector sea esto por esto. Y las llena por defecto partiendo por columna. Llena una columna, después llena la segunda columna y así. Si quiero que llene primero por fila, tengo que darle un parámetro byRow igual true. Y ahí las llena fila, fila, fila. Ya, y con el comando dim uno ve la dimensión de la matriz, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. ¿Qué más? Para acceder a elementos de una matriz es lo mismo que como accedíamos a los vectores, pero ahora tengo dos índices en los brackets. Y si dejo un valor vacío en uno de los brackets, significa que son todos. Entonces, por ejemplo, si quiero la segunda fila y todas las columnas, le doy un 2, vacío. Me da toda la segunda fila. Si quiero un elemento exacto, la segunda fila, la primera columna, le doy los dos números. Puedo tener subvectores acá, ¿no? 1, 2.2 y cosas así. Y si quiero descartar alguna fila o columna, uso los menos. Acá, por ejemplo, puedo hacer una submatriz que descarte la fila 1 y la columna 2. También le puedo poner nombres, como en los vectores le puedo poner nombre a las variables, en las matrices le puedo poner nombre tanto a las filas como a las columnas. Y eso están en las variables row names y call names de una matriz. Entonces, por ejemplo, en esta matriz que yo creé, le digo que los nombres de las filas sean R concatenado con 1, 2, 3, 4. Entonces la fila 1, el fila 2, fila 3, fila 4. Y lo mismo para las columnas.
Entonces ahora podría acceder a un elemento en base a sus nombres. Acá estoy accediendo a la row 2 y la columna 3 en base a estos nombres que definí aquí. Puedo agregar elementos a una matriz con tanto filas como columnas con los comandos rbind y cbind. Le agrego un vector con lo que quiero agregar. Entonces, claramente las dimensiones tienen que calzar. Entonces acá, por ejemplo, le puedo agregar una quinta fila con los valores 1, 2, 3 con el comando rowbind, rbind. Y también podría crear una columna que vaya 4, 3, 2, 1, que vayan decreciendo, haciendo cbind. Y vemos que le agregué esta nueva columna acá. ¿Qué más? Clásicamente, si quiero hacer cosas de álgebra como multiplicar matrices con la clásica multiplicación fila por columna, tengo que usar el signo de porcentaje y después la multiplicación para que R entienda que es una multiplicación clásica de matriz. Si no uso estos porcentajes, R asume que es operación escalar por elemento a elemento. Entonces, si no pusiera estos porcentajes, ahí cada elemento se multiplicaría por su correspondiente de la misma celda. Eso también aplica para la suma, la resta, la división y todos los otros operadores. Y otras cosas que puedo hacer de álgebra, que no creo que veamos mucho en el curso, quizás si implementamos la regresión lineal a mano podría hacer, es transponer una matriz con T, y también puedo hacer descomposición en valores propios y vectores propios con eigen. Acá están los valores propios y los vectores propios. Esto se lo digo solo por completitud para que sepan que estas cosas existen. También R permite tener matrices de más dimensiones, que se llaman los tensores, que en Deep Learning lo van a ver un montón si hacen Deep Learning. Acá no los vamos a usar nunca. Pero para que sepan, se llaman arreglos, que yo encuentro un nombre bien desafortunado llamarle arreglo a los tensores, pero se llaman arreglos en R. Entonces acá estoy haciendo un arreglo, un tensor de 2 por 2 por 2. Entonces, un tensor básicamente es como una lista de matrices de 2 por 2. Una lista de tamaño 2 de matrices 2 por 2. Y se pueden ir llenando así. Eso con los arreglos de tensores. Pasemos a las listas que sí son importantes. Las matrices principalmente y los arreglos están restringidos a que todos los vectores sean del mismo largo y del mismo tipo. No puedo, si yo mezclo, acuérdense, strings con números, pasa todo a string. Y no puedo tener un vector más largo que otro mezclado una sola cosa. Las listas es parecido a lo que uno puede hacer en JSON en computación, porque permite agrupar objetos de distinto largo, distinto tipo en una sola colección, que se llama lista en R. Se crean con el comando list. Entonces, por ejemplo, acá tengo una lista que tiene un string escalar de un largo 1, otro string escalar de largo 1, tiene un escalar numérico y tiene después un vector. Y yo puedo crear esa lista. ¿Cómo accedo a elementos en mi lista? Ahí tengo hartas formas de hacerlo. Vamos aquí al código. Y aquí creé mi lista. Y si uno la imprime, esta lista, mylist, te muestra cosas, ¿no? Te muestra todo lo que tiene. Te muestra que en el elemento man tiene a Pepe, que es un string. En el elemento woman tiene un nombre que se llama Juana. En children tienen 3, que es un número. Y además tiene un vector con las edades de cada uno de sus hijos. ¿Ya? ¿Cómo accedo a sublistas, por ejemplo? Le tengo que pasar un vector con los elementos que quiero acceder. Por ejemplo, acá ha una sublista mylist con el vector elemento 3 y 4, que era un número y un vector. Si accedo a un elemento, y para acceder a un elemento único de una lista en vez de la sublista, porque si yo hago mylist 1, obtengo una sublista solamente con el elemento 1. Pero si quiero de verdad acceder a ese elemento, tengo que entrar 2 veces, ¿no? Con doble bracket. O si el elemento tiene nombre, así, ¿no? Pero la forma corta de hacer eso en R es con el signo peso. Con el signo dólar. Ya con ese signo ustedes pueden rápidamente acceder a los elementos que les importan. ¿Ya? Útil. ¿Útil por qué? Porque los data frames que vamos a ver después, que son la forma de trabajar las tablas,
usa mucho la nomenclatura de usar los signos peso. Ya, entonces hagamos un ejercicio con las listas. ¿Cuál es la idea aquí? Usemos las distribuciones de probabilidad que aprendimos para generar vectores aleatorios, 3 de largo 100. Uno con una distribución normal, una con una Poisson y otra con una uniforme. Entonces la normal son 100 elementos con media 10, desviación estándar 5. Son números que puse al azar, no tienen un valor, es un ejercicio nomás. Poisson, aquí la tasa de llegada lambda promedio es 10. Y uniforme entre 5 y 15. Ya, imaginémonos que ahora yo quiero calcular la media y la desviación estándar de cada uno de los vectores en esta lista. ¿Cuál sería la forma bruta de hacerlo? Es con un for, ¿no? Creo vectores vacíos que vaya acumulando los promedios y la desviación estándar. Recorro mi lista y voy calculando el vector de cada elemento de la lista, el promedio y la desviación estándar, y los voy guardando. Y después tengo mi vector de medias y desviación estándar. Vamos a ver que, como se imaginarán, como se acuerdan que vimos tapply antes, hay unas equivalentes para trabajar con listas que se llaman supply y lapply, que permiten ahorrarse ese tipo de programa. ¿Ya? Entonces, bueno, esta es la idea. Aquí creé vectors. Imprimámoslo para que se lo imaginen. Vectors tiene entonces 3 partes: normal, Poisson, uniforme. Entonces a mí, claro, a mí me gustaría calcular, tener la media de vectors normal. ¿Se dan cuenta? Yo quisiera tener un vector un poco así, ¿no? C, min, y de cada uno, ¿no? C de min normal, C de min Poisson y C de min uniforme, ¿no? Algo así. Ya, ¿cómo lo puedo hacer? Programándolo con una función que haga todo más general, algo más genérico, es con esto, ¿no? Te creo un vector mins vacío que tenga los promedios y otro de desviación estándares y hago un for, ¿no? Y tendría las mismas mins que calculé antes. ¿Se dan cuenta que son las mismas? Y las desviaciones estándar. Ya, pero esta es la forma no elegante de hacerlo. R tiene unas funciones súper bonitas que se llaman lapply y supply, que permiten resolver este tipo de cosas súper rápido. Entonces, ¿cómo funciona supply y lapply? Reciben una lista y una función matemática, una función en verdad, y le aplica la función a cada elemento de la lista. Y si uno hace supply, te deja toda la salida en un vector. Si uno hace lapply, te deja la salida en una lista. Son equivalentes. Entonces, súper fácil. Con supply uno puede directamente... ¿Se dan cuenta? Acá ejecutemos lapply. Me lo deja todo en una lista. Los mismos medias que tenía antes. Y con supply obtengo todo en un vector más fácil de mirar. Esto es mucho más eficiente que hacer un for. ¿Ya? Y generalmente esa es la forma que uno hace cosas en R. Y este se me enredó con el menú. Ya. ¿Cómo podría yo programar supply? Esto es un ejercicio nomás que se los dejo. Una forma en R de programar supply sería usando esta idea de funciones de primer orden, ¿no es cierto? Una función que reciba una lista y otra función como parámetro. Y estos parámetros libres es súper útil porque podemos dejarle parámetros libres adicionales punto en R, y eso los podemos usar después. Entonces, si mi función además tiene parámetros, los podría pasar acá. Y acá programo lo mismo que hice antes, ¿no? Con un for. Voy guardando los resultados en un vector que sea de largo la lista, y después itero la lista, y en cada elemento de mi resultado es la aplicación de mi función al elemento que voy iterando la lista y parámetros adicionales que podría pasar.
Y ahí tengo mi primera función, implementé supply yo. Una implementación hecha por nosotros. Hagámoslo. Está acá la implementación. Y myApply vector means me aparece lo mismo, promedio. ¿Sí? Eso es para imaginarse cómo funciona supply por debajo, pero en la práctica así es como funciona. Sin querer me bajé el volumen acá. El otro día, de hecho este video lo grabo por segunda vez porque sin querer se apretó el botón que muteó el micrófono justo cuando he terminado de grabar la clase. Así que espero que ahora no pase. Eso con las listas. Y con eso estamos con este video. Si dejemos este video acá. Después en el próximo video vemos ya la última parte de R, que hablamos de los data frames y cómo instalar librerías. Entonces con eso concluimos el tercer video.